La Edad Media, conocida también como medievo o medioevo, cuando hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano Occidente en el año 476 después de Cristo y que se da por finalizado a finales del siglo XV. En 1492, con el descubrimiento del continente americano, hechos y sucesos acaecidos en Europa, el motivo es muy sencillo, las características que llevan a llamar a un periodo de 1000 años con tal nombre, características que solo se dieron en Europa. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que, como sabemos, era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media es una educación cristiana porque impartían con su poder divino o con que se habían encargado de transformar el mundo antiguo en un mundo nuevo y pronto hizo sentir su influjo por todas partes y en todas las cosas. La educación y la instrucción recibieron grande impulso y presentaron nueva faz conforme con el destino presente y futuro del hombre. No faltó quien pretendiese que donde está la fe la ciencia es inútil, pero no hallaron ecos semejantes doctrinas, porque contaba la Iglesia con muchos hombres distinguidos que al abandonar el paganismo conservan la afición a los estudios científicos y porque los padres de la Iglesia de más renombres como San Clemente de Alejandría, San Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, defendían con todo su poder los fueros de la ciencia. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval tras la patrística de la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo V y mediados del siglo XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. También es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, la fuente de conocimiento. La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I y siglo VIII después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa padre. La patrística fue el primer intento para unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías.
La patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y siglo III, hasta la celebración del Concilio de Nicea, la cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. La patrística griega fundó 4 escuelas que son la Escuela de los Padres Apologista, Escuela de Alejandría, Escuela de Capadocia y la Escuela de Bizancio. La patrística de Occidente, representada por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, pero también judías e islámicas, con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles, como la Encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría a toda la filosofía posterior. Aunque la influencia de la filosofía pagana fue crucial para la filosofía medieval, la gran mayoría de los textos de autores clave como Platón, Aristóteles y Plotino fueron inaccesibles a los estudios medievales. Los medievales tuvieron acceso al pensamiento de estos y otros autores principalmente a través de trabajo de autores patricios como Tertuliano, Ambrosio y Boecio, y de autores paganos como Cicerón y Séneca. En los siglos VII y VIII, sin embargo, una gran cantidad de trabajos de Aristóteles viajaron a Europa occidental desde el Al-Ándalus y desde Constantinopla, influenciado enormemente a la filosofía. Las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. Aquí la importancia de la educación física, valor, honor, fidelidad y cortesía. En esta época, la educación guerrera se convierte en educación caballeresca, asumiendo como propio los aspectos intelectuales distintos de la ciencia de los clérigos. Como norma, a los 15 años el niño se convertía en paje o escudero de algún experto caballero al que seguía como a su propio maestro, y a los 20 años terminaba su educación, era proclamado caballero. Clases musical y guerra. Ideal formar caballeros sin tacha y sin miedo, virtuosos, expertos en las armas, protectores de los débiles, fieles a Dios, a la iglesia, a su señor y a su dama. 7 perfecciones del caballero: cabalgar, tirar al arco, luchar, cazar, nadar, jugar el ajedrez y versificar. La educación gremial tenía naturalmente un carácter profesional. El alumno comenzaba su educación como aprendiz, como maestro de la profesión. A los 15 años o los 16 años terminaba su educación y adquiere la jerarquía de oficial. Así como los clérigos se educaban en las escuelas monarcales y catedralicias, la sociedad medieval organizó sencillas formas de enseñanza para los artesanos, utilizando para este fin las asociaciones gremiales. Educación para los niños de los agremiados tenía sentido técnico, orientación práctica, industrial y comercial. Los talleres, el centro de trabajo eran las escuelas donde se educaban para el oficio a través de la práctica cotidiana del mismo. Comprendían los grados de aprendiz, compañero oficial y maestro. Los estudiantes de las universidades medievales provenían predominantemente de los niveles intermedios de la sociedad medieval, las familias de los pequeños caballeros, mercaderes y artesanos. Todos eran hombres, muchos eran pobres pero ambiciosos y con deseos de ascender socialmente. El estudio de un doctorado en una de las escuelas especializadas en Derecho, Medicina o Teología significaba cuando menos otros 10 años. No era extraño que los hombres obtuvieran su grado de doctor cuando tenían más de 35 años e incluso ya empezaban a rebasar los 40 años. Con respecto a la educación femenina, podríamos comenzar haciendo una división en 3 del sexo femenino. Por un lado, las mujeres dedicadas a la vida religiosa
por otro lado mujeres de la aristocracia y por el último la mujer perteneciente al pueblo llano. Cada grupo recibía un tipo de educación diferenciada. La mujer aristócrata era educada en grandes señoríos, la mujer religiosa en colegios conventuales y por último la mujer llana, cuya educación era precaria. Se llevaba a cabo en escuelas elementales, las cuales se encontraban en la ciudad, pudiendo darse también algunas de ellas en el campo. Hay que tener presente que en la Edad Media la alfabetización era escasa en el hombre, con lo cual aún más inferior sería en la mujer. La educación no se refería sobre todo a asimilar buenos modales, religión y labores de hogar. En el ámbito intelectual poco aprendían. La mujer cortesana debería prepararse para un buen posicionamiento en la sociedad. Estaba mal visto que supieran leer o escribir, a no ser que fueran monjas. Sabemos que existían centros en los que niños y niñas aprendían lecciones básicas. Podemos decir que era una enseñanza más práctica que intelectual. Además, se puede afirmar que la mujer no recibía buenos tratos durante su educación. En París estaban los llamados pequeños colegios, que enseñaban a leer y gramática latina, valía tanto para las chicas como para los chicos. En el mundo campesino, la incorporación de la mujer al mundo laboral se debió principalmente a la necesidad de aumentar su nivel en caso de ser casada, para ayudar al marido a traer beneficio en caso de ser soltera, por el simple hecho de no tener que ganarse la vida. En la Edad Media, la sublime doctrina religiosa y moral que nacida en Palestina se difundió en pocos siglos en gran parte del mundo civilizado. El cristianismo produjo una profunda transformación en la concepción del Estado y originalmente la doctrina cristiana no tuvo significado jurídico o político, sino moral. En la Edad Media, la Iglesia se afirma como autoridad autónoma y atiende a colocarse por encima del Estado, porque mientras que éste se ocupa de las cosas terrenas, la Iglesia se ocupa de las eternas. La Iglesia se hizo más popular porque cada vez más personas eran cristianas, y la meta última ya no es la vida civil, sino la beatitud celeste, que se obtiene mediante la subordinación a los preceptos divinos interpretados por la Iglesia. La expansión del cristianismo entre los bárbaros constituyó una poderosa fuerza civilizadora y ayudó a asegurar que algunos vestigios de la ley romana y del latín continuaran. El cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo VIII, con Constantino, por el Edicto de Milán, y había empezado a extenderse entre las tribus germánicas ante la caída de Roma. La división del Imperio Romano en dos, el de Oriente y el de Occidente, resultó también en división en el seno de la Iglesia cristiana. La parte occidental, centrada en Roma, se convirtió en católica. La parte oriental, concentrada en Constantinopla, se convirtió en ortodoxa. San Agustín nació en el 354 a.C. en la ciudad de Tagaste, en el norte de África, y murió en 430. Pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas antes del cristianismo. En un principio fue maniqueo, una secta religiosa y una doctrina de salvación mitad religiosa y mitad filosófica, muy típica de la antigüedad tardía. Los maniqueos creen que hay un bien y un mal. Luego fue estoico, donde no existía esa fuerte separación entre el bien y el mal, y luego pasó a neoplatonismo. Cree que la existencia tiene una naturaleza divina. Al viajar a Milán, San Agustín descubrió el cristianismo. Fue un padre de la Iglesia, ya que llevó la filosofía griega de Platón a la nueva época. Su cristianismo es una mezcla con el neoplatonismo, porque no veía una gran distinción entre ellos. San Agustín creía que el cristianismo era un misterio divino al cual solo nos podíamos acercar a través de la fe. Creía en la Biblia de que Dios creó el mundo y de que antes de que éste lo creara, las ideas ya existían en el pensamiento de Dios. Él cristianizó a Platón. Esto quiere decir que los pensamientos de Platón fueron interpretados y explicados de una manera que no fuera una amenaza para la religión. San Agustín creía que el mal era la ausencia de Dios, al igual que Platón. La teología de San Agustín se apoya en la división de la Biblia.
Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, estuvo dedicada íntegramente al estudio de la redacción de numerosos escritos y a la docencia, lo cual queda reflejado en la iconografía del santo, que le representa casi siempre sosteniendo un libro abierto, como puede verse en las pinturas. Las fuentes históricas disponibles para conocer la vida de aquel fraile dominico y profesor universitario son fundamentalmente tres bibliografías de principios del siglo XIX, escritas por Guillermo Santo Tomás, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo VIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad y considera su obra fundamental para el estudio de la filosofía y la teología. Ya hemos dicho cómo la Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. El principal motivo lo encontramos en su riqueza y, cómo no, en una clara organización, así como en la importancia cultural y en la influencia sobre la vida social. La Iglesia se contraponía al desorden, la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban al clero, que se dividía en dos, el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. El clero secular eran aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo mezclados con los laicos, el Papa, los arzobispos y los párrocos. Los párrocos eran los que estaban al mando y regulaban pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias formaban una diócesis cuyo jefe era un obispo y varias diócesis formaban una arquidiócesis dirigida por un arzobispo. El clero regular. A partir del siglo VI se organiza en Occidente el clero regular. Sus miembros son aquellos que optaron por aislarse del mundo y vivir en el monasterio regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. Su regla se basaba en el lema era laboral, es decir, reza y trabaja. En Occidente el monacato lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó la orden benedicta, la cual obligó a sus miembros a cumplir votos, la obediencia, castidad y pobreza.